nos quedamos resolviendo un último problema de este tema, ¿no? Lo resolvimos por la ley de los gases ideales y luego vimos que el valor de uno, como es nitrógeno, me parece, les voy a compartir la presentación, es es nitrógeno. El valor de uno pues, prácticamente no lo podíamos leer en la gráfica porque se acerca mucho al valor de uno y se nos pierde ahí en la gráfica. Entonces realmente este de hecho el mismo problema no nos pide que lo calculemos por factor Z. Nos dice calcúlelo por la ecuación del gas ideal, la ecuación de Van der Waals y las otras dos ecuaciones que comentamos, que no vamos a resolver para esas ecuaciones porque no es más que sustituir un montón de variables o de constantes. Por lo tanto, para ejemplo, con la ecuación de Van der Waals es suficiente, ¿no? O sea, para ver la utilización de las ecuaciones de estado reales que corrigen los datos ideales. Entonces nos quedaba hacerlo con la ecuación de Van der Waals. Para eso en la plataforma ya puse las constantes de Van der Waals, pero como es nitrógeno, les voy a compartir aquí ese mismo archivo, aquí en pantalla, para que lo, este, lo visualicemos y tomemos los datos de Van der Waals que necesitamos, ¿no? Déjenme ver si ya lo tengo abierto aquí el archivo. Aquí está. Aquí tengo una tabla de constantes de Van der Waals y de Relling-Wong, ¿no? Nos interesan las de Van der Waals, ¿no? Para el nitrógeno, dice aquí, nitrógeno, la constante de A, para tomar esta nota ahí, la constante de A para el nitrógeno vale 0.1747. ¿Qué unidades tiene? Únicamente hay que considerar el sistema en el que estamos trabajando, ¿no? Kilopascal, metro, kilogramo. Esas son las unidades que tiene. Kilopascal para presión, metro cúbico o metro para el volumen y kilogramo para la masa. Para cuando hagamos las conversiones de las unidades, pues acordarnos de qué está, ¿no? Está en el sistema internacional, kilogramo, metro, kilopascal. Y la otra unidad de B en el sistema internacional, porque acá está en el sistema inglés, es 0.00138. Con eso no es que es suficiente, ¿no? Cuidando que las unidades de todo mi problema esté en kilopascales, en metros y en kilogramos. El resultado nos da lo que nos tiene que dar, ¿no? No nos vamos a meter mucho en eso. Entonces, teníamos la ecuación de Van der Waals, la voy a poner, que es esta. Presión más A entre B cuadrado. Ahorita voy a poner el pizarrón, ¿no? Voy a copiar esto al pizarrón. Es igual a RT. Entonces vamos a sustituir en la ecuación. Andamos calculando, si bien me acuerdo, la presión. Haga la predicción de la presión. Entonces vamos a despejar la presión de esta ecuación. La voy a poner en el pizarrón. Despejamos la presión, sustituimos las variables de Van der Waals y sustituimos los otros datos que nos da el problema y obtenemos el resultado, ¿no? La temperatura nos la daba en 175 Kelvin y el volumen en 0.00375 metros cúbicos por kilogramo. Observamos que el volumen está en metros cúbicos, la masa está en kilogramos, entonces se ajusta a nuestras variables de Van der Waals, ¿no? Que tomamos en el sistema internacional. Siempre que respetemos las unidades, temperatura en Kelvin, volumen en metros cúbicos en este caso, y la masa en kilogramos, la presión nos la va a dar en kilopascales, ¿ok? De acuerdo a las constantes de Van der Waals también, que están en kilopascal, en metro y en kilogramo. Entonces, nos vamos a ir al pizarrón para ver que no es más que una simple sustitución y un despeje, ¿verdad? Entonces, hasta eso que un despeje, ¿no? Entonces, ahí está el pizarrón.
inciso C le voy a poner por Van der Waals. Van der Waals, la ecuación presión es una A, P menos B es igual a RT. Ahí tenemos la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Cuando calculamos con la ecuación de los gases ideales, pues simplemente sustituimos en la ecuación de los gases ideales, ¿no? Función Tercel, si bien me acuerdo, y feria kilopascales. Las constantes, la A es 0.1747 y B 0.00138. Las unidades en el sistema internacional. ¿Sí? En donde tenemos la presión en kilopascales, la temperatura en Kelvin y el volumen en metros cúbicos. Hay que cuidar eso nada más, que tengamos las unidades correspondientes, ¿no? Y no tenemos que andar haciendo eliminación de unidades ni nada de eso. Aquí en mi ecuación vamos a sustituimos la presión no la conozco, A va de 0.1747 entre el volumen que nos da el problema, 0.00375 al cuadrado. Eso multiplica al volumen 0.0375 menos B 0.00138. Y eso va a ser igual a R que multiplica la temperatura de 175 Kelvin. Es una simple sustitución, ¿sí? Nomás hay que cuidar que las unidades de mis constantes estén en el sistema internacional, si mi problema está en el sistema internacional. O cuidar que mis constantes estén en el sistema inglés, si mi problema lo estamos resolviendo en el sistema inglés. Recuerden que la hojita esa que le subí a plataforma trae en el sistema internacional y el sistema inglés. El valor de R, necesitamos una R que esté como las constantes están también en kilopascales. Entonces tenemos que sustituir una R en kilopascal. ¿Qué R habíamos usado en el inciso A? ¿Alguien lo tiene anotado ahí? Creo que ya estaba en kilopascal metro cúbico sobre kilomol Kelvin, ¿verdad? Era la de 8 punto y feriecita. A ver, chequen su cálculo del inciso A. Era la de 8.314472, creo. Ok, 8 punto. 31. Ajá. 44. 4472. Ajá. Kilopascal, ¿verdad? Sí, kilopascal, metro cúbico, kilomol y Kelvin. Ok, correcto. Ese es el valor que va aquí en la R, ¿no? Lo que pasa es que se me acabó el pizarrón. Sí, pero aquí va en la R, no sé si eso les genera confusión, si no lo vuelvo a escribir más para acá. Y más chiquito, ¿no? También en la pantalla se ve muy bien, lo que pasa es que estoy acostumbrado a hacer los números muy grandes, bonito hacerlos tan grandes. Y se ve bien en la pantalla ahí. Y esto multiplica a 0.00375 menos, es la parte esta, ¿no? Estoy escribiendo acá para poner el valor de R. Y esto es igual a R 8.314472. Este sí voy a poner sus unidades para ver la situación de la masa, ¿no? Por 175 Kelvin. Aquí está.
Recuerden que las constantes, si ustedes checan ahí la tablita de las constantes, chequen las unidades que maneja la constante. Dice kilogramo al cuadrado, maneja kilopascal, metro y kilogramo. Por lo tanto, si checan la R está en kilomol, cuando sabemos que por acá está en kilogramo. Por lo tanto, necesitamos convertir estos kilomoles a kilogramos con el peso molecular del nitrógeno. Esa es la única conversión que hay que hacer. Chequen, cuando habíamos hablado de que había una R única, que es esta. Esta es la R única, porque es la general, está en kilomoles. Aquí, en la ecuación de Van der Waals, entra la R del gas, siempre, la R del gas. Y dijimos que la R del gas era convirtiendo o dividiendo entre el peso molecular. Dividiendo entre el peso molecular del gas. Entonces, para que estos kilomoles me queden en kilogramos, voy a multiplicar por el peso molecular. 28 kilogramos por kilomol. De este modo cancelo kilomoles y nos quedan kilogramos. Porque sabemos bien que las constantes tienen unidades de kilopascal, de metro y de kilogramo. ¿Sí? Por esa razón convertimos estos kilomoles a kilogramos. Y con eso ya el resultado me va a dar en kilopascales. Chequen que no metí unidades. Hay que cuidar nomás que todas las unidades entren en lo que debe de ser y cuidar que la masa entre en kilogramos. De aquí despejando la presión, voy a resolver primero lo que está de este lado, lo que se puede resolver. Chequen, si fuera una ecuación de Reding-Wong o de Bell-Rubin, tendríamos un chorizo, no cupiera bien el pizarrón, ¿no? Si esta es engorrosona, las otras es exactamente lo mismo, sustituir las constantes, sustituir los datos que se conocen de presión y temperatura, volumen y temperatura, y resolver. Hay que sustituir. Voy a hacer primero esta parte de la igualdad, que es esto, o sea, esta parte de aquí, la voy a resolver primero. 8.314472 por 175 entre 28. Esto da 51.965. Y esta parte de aquí, chequen que este es un factor que está multiplicando a este. Aquí lo observamos, este está multiplicando a este. Por lo tanto, este lo voy a pasar dividiendo hacia allá. Lo voy a poner aquí dividiendo. Este factor, esta resta, es un factor que pasa dividiendo. 0.00375 menos 0.00138. Ya lo paso restado, ¿no? 0.00237. Y no me preocupo de las unidades, ¿no? Porque ya cuidé que las unidades entraran en los valores que se requieren, ¿no? Acá la masa entra en kilogramos, por eso metimos el peso molecular. Ahora, este de aquí está sumando, lo voy a pasar restando hacia allá para despejar la P. Entonces, este dato, punto 1747, entre 0.00375 elevado al cuadrado. Eso nos da 1, 2, 3, 4. 12.423.1. Y listo.
Y hay que resolver eso. Esto que está aquí lo voy a resolver. Punto 00237. 21.926.1 menos 12.423.1. La presión va a ser igual déjenme, hago los cálculos otra vez, ¿no? Yo no sé si ustedes lo estén haciendo ahí. Voy a checar las constantes. Punto 1747, punto 00138. Punto 00138. La R. Materias. Correcto. 135 Kelvin. Punto 00375. Ok, muy bien. Muy bien. Luego, punto 1747 entre punto 00375 al cuadrado. 12 punto, a ver, punto 1747 entre, estoy reconfirmando esto, entre punto 00375 al cuadrado. 12.42.
12.423.1, 12.42. Que no veo aquí, ¿no? 21.926 entre menos 12.423. Muy bien, ahí está. ¿Alguna duda de lo que hicimos aquí, jóvenes, con los cálculos o los despejes? Que luego es lo que se nos complica, ¿verdad? El momento de despejar. No quedaron dudas de cómo fuimos haciendo los despejes. Lo No. que, lo que queremos es despejar el valor de P, ¿verdad? De ahí. El valor de P. Entonces, ahí lo fuimos llevando, ¿no? Entonces, recomendaciones para la ecuación de Van der Waals. Chequen las unidades en las que está su problema. Si está en el sistema internacional, sabemos que la temperatura va a estar en Kelvin, la masa en kilogramos y la presión en kilopascales. Y cuando sustituyamos, pues nada más hay que cuidar eso. Como la R siempre entra como una R única o R universal, siempre necesitamos afectarla con el peso molecular. Siempre es un factor ahí, ¿no? Porque es un factor de conversión, pero realmente estamos dividiendo, ¿no?, entre el peso molecular. Estamos multiplicando por el inverso del peso molecular, pues. No sé si eso los confunda, la cuestión de cuando meto el peso molecular para convertir de kilomoles a kilogramos. El hecho de que pongo el peso molecular al revés, invertido, pero invertido completamente, ¿no? Pongo abajo el 28 kilogramos y arriba el kilomol. Si quisiéramos convertir kilogramos a kilomoles, tendría que ponerlo al revés, 28 kilogramos sobre kilomol. Es correcto eso, ¿no? Lo que pasa es que si multiplicas por el peso molecular con el 28 arriba, kilogramos sobre kilomol, nunca se cancelan los kilomoles, ¿no? Te queda multiplicando kilomol por kilomol. No sé si eso los confunda también en cuestión de los factores de conversión y cómo entra el peso molecular ahí, ¿no? No hay dudas con eso de cómo se usa el peso molecular. No. No, qué bueno. Bueno, y esta es la ecuación de Van der Waals, únicamente dos variables, y chequen que tenemos todas las conversiones que tuvimos que hacer, o los despejes, ¿no? Multiplicarlo por el peso molecular para convertir la R, y luego esto mandarlo dividiendo porque está multiplicando, y mandarlo restando porque está sumando para despejar la P. En este caso es la P la que nos pidieron, ¿sí? Entonces, imagínense una ecuación de cancelar. Voy a compartirles la presentación. Imagínense la ecuación de Berry-Bridgman, que tiene 5 variables, 5 constantes. Aquí hubiéramos tenido que sustituir el valor de todas las constantes. Después aquí dice R única, ¿no? Les comentaba ahorita de que la R única es la que entra. Habría que convertirlo con el peso molecular, igual que como lo hicimos con la de Van der Waals. Y luego despejar. Aquí ya está despejada la ecuación. Es lo bueno, ¿verdad? Ya está despejada la ecuación. Este tipo de ecuaciones de estado de Van der Waals o estas de Berry-Bridgman, o la otra, que es la que tiene más, ¿no? La que tiene con 8, están despejadas para la presión. Esa es una limitación que tienen las ecuaciones de estado. La de Van der Waals no viene despejada para la presión, ¿verdad? La despejamos nosotros. Pero supongamos que en lugar de la presión nos pidieran el volumen. Chequen que el volumen en la de Van der Waals aparece en dos lados. Aparece aquí y aparece aquí. Por lo tanto, despejar el volumen es complicado. Despejar el volumen de aquí porque está en dos partes, ¿sí? Se puede hacer para el de Van der Waals, pero es complicadito. Hay que meter ahí algunos razonamientos de despejes para despejar el volumen. Pero en la ecuación, por ejemplo, de esta que tiene el volumen aquí,
elevado al cuadrado, luego tiene el volumen aquí multiplicando a temperatura al cubo, y luego tiene volumen aquí, y luego tiene volumen aquí. Para poder despejar el volumen de ahí en caso de que quisiéramos calcular el volumen en lugar de la presión, está en chino. Hay métodos numéricos muy avanzados para hacer los despejes o ecuaciones de aproximación matemáticas que nos permite conocerlo, pero se requieren matemáticas avanzadas para hacer eso. Y en la otra ecuación, en esta, si quisiéramos el volumen, pues está el volumen 1, 2, 3, incluso está elevado a la 6, a la menos 3, a la menos 2. Despejar de aquí el volumen, no, pues no es posible con las matemáticas que manejamos nosotros, ¿no? Entonces se requieren sistemas de cómputo para hacer un despeje con métodos numéricos avanzados aquí. Por esa razón, viene únicamente para la presión. Esa es una de las limitaciones que tienen este tipo de ecuaciones, que son aplicables cuando nuestra incógnita es la presión. Entonces, en cálculos, en procesos en la industria, nuestra variable principal de control es la presión en los procesos termodinámicos. Por esa razón, las ecuaciones vienen diseñadas para calcular la presión. Entonces, siempre que tengamos un proceso termodinámico y nos interese una presión lo más exacta posible, pues utilizamos este tipo de ecuaciones, pero únicamente para la presión. A menos que tengamos un software por ahí que nos permita calcular volúmenes, existen, ¿no? Sí hay. Lo podemos hacer, pero pues no es nuestro campo de acción, ¿no? Por eso es mejor y es preferible irnos por el factor Z de compresibilidad, que nos permite determinar en forma pues más directa, menos complicada, el factor de corrección de una propiedad termodinámica ideal, y utilizar estas ecuaciones, pero más que nada en un software, ¿no? En un sistema que nos permita hacer un uso más práctico de ellas. Por su número tan grande de variables que tienen, se vuelven bastante complejas. Su resolución, sobre todo cuando no son para presión. Pues chequen que vienen despejadas para presión. Entonces, tenemos este último problemita que tenemos aquí para resolver, el refrigerante 134A. Entonces, tenemos tablas termodinámicas para este refrigerante y nos pide determine la temperatura del refrigerante con la ecuación de los gases ideales, cuando nos da la presión y nos da el volumen. ¿Cuánto vale? Haciendo rápidamente el inciso A, que es el inciso más simple, ¿verdad? Si únicamente hay que sustituir la presión que está en psias, está en el sistema inglés, y nos da el volumen en pies cúbicos por libra masa. ¿Cuánto vale la temperatura con la ley de los gases ideales? Tenemos que usar una R que esté en el sistema inglés, que tenga psia, que tenga pies cúbicos sobre libra masa, y la temperatura sabemos que nos la va a arrojar en Rankine, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor de la R? Aquí tenemos la lista de R's, esa que tienen ustedes por ahí. Una R en el sistema inglés aquí está. Es esta, ¿no? Libras masa, en libras mol, como sabemos que debe ser en el sistema inglés. En Rankine la temperatura, en psias la presión y en pies cúbicos el volumen. Entonces, vamos a usar esa. Voy a anotar para llevarlo al pizarrón, ¿no? 10.73, la R. 10.73, 159 pies cúbicos, psia, entre libra mol, Rankine. Ok, esa es la R que vamos a usar. Y me voy a ir nuevamente a la presentación. Está. Nos dice que es refrigerante 134A, 100 psia, y el volumen 0.554022 pies cúbicos por libra masa. Ok, entonces directamente nos vamos a ir a la ley de los gases ideales, a ver cuánto les da. Yo lo voy a ir haciendo en el pizarrón.
Muy bien, ahí está en el pizarrón. Aquí no tenemos que ir a leer a ninguna tabla ni nada, ¿no? Nos da las condiciones, nos da las propiedades del problema, y como es simplemente calcular una propiedad, no hay ningún problema. O sea, no es determinante en qué condiciones está el fluido, porque no voy a ir a una tabla a leer ningún dato, ¿no? Como para decir, busco la propiedad en gas o en líquido saturado. Aquí no, simplemente nos da las propiedades de trabajo, si es el volumen específico del gas refrigerante, y nos pide la temperatura. Ya habíamos seleccionado una R en el sistema inglés que está ahí. Entonces sustituimos en la ecuación de los gases ideales y despejamos el valor de la temperatura, PV, entre el número de moles y R. Sabemos que el número de moles está implícito, o sea, como no nos dice qué cantidad de gas es, entonces siempre la N va a quedar en función del valor que yo esté buscando, ¿no? O sea, va a ser por libra masa, por libra mol. ¿Por qué? Porque no tengo la masa, ¿no? Entonces la N, que no les confunda ahí, ¿no? Chequen que ni siquiera sustituyo nada de N, porque realmente no sé cuánto gas es, pues va a quedar en función de la masa. Lo que sí tenemos que tener cuidado siempre es en que la R siempre viene en moles, ya sean libras mol, kilogramos mol, gramos mol. Y la ecuación de los gases ideales, la propiedad, que en este caso es el volumen para el fluido, siempre vienen en libras masa. Las tablas termodinámicas nos manejan siempre los volúmenes por libra masa, la energía por libra masa, y todo por libra masa. Entonces nos damos cuenta en nuestra sustitución que hay que meter nuevamente el peso molecular. Es el peso molecular del gas refrigerante 134A. Ese peso molecular, recuerden, está en la tabla de propiedades críticas. Nada más que necesito el peso molecular del gas. Lo puedo tomar de cualquier tabla, ¿no? Yo le voy a poner las unidades que necesitemos. Recuerden que los pesos moleculares no tienen unidades en las tablas, ¿no? Nosotros le damos la unidad que necesitemos. Entonces voy a irme a la tabla esa, rápido aquí a buscar el peso molecular del refrigerante. Creo que ya habíamos hecho un problema, ¿no? Ciento y feriecita era el peso molecular de ese gas. Voy a checar aquí. En la tabla 1A, A1, o en la tabla A1E también debe de venir el mismo número, porque como son pesos moleculares, las unidades no intervienen, ¿no? Son pesos, son adimensionales. Aquí está, dice kilogramo por kilomol, sí, porque es la unidad que nos interesa a nosotros en el sistema internacional. Pero si busco la tabla A1E en el sistema inglés, va a decir lo mismo, pero aquí está, dice lo mismo, 102.03, porque ese valor no cambia, y dice libra masa sobre libra mol. Si no tuviera las unidades, nosotros se las ponemos, ¿no? 102.03, 102.03, ahí está, peso molecular. O convierto estas libras masas a libras mol para cancelar con o convierto estas libras mol a libras masa para cancelar con Donde quiera puedo usar el mismo peso molecular. Voy a poner aquí abajo, va a ser 102.3 libras por libra mol. Chequen que si lo pongo ahí, únicamente lo estoy escribiendo invertido, ¿no? 102.3 abajo, libras masa sobre libra mol. El libra mol me queda arriba. De este modo yo puedo cancelar libra mol con libra mol y van a quedar libras masa, que son estas. ¿Sí? O lo puedo hacer al revés y lo voy a poner acá arriba. Nada más que acá arriba va a entrar al revés.
normalmente lo escribimos 102.3 libras masa por libra mol. Si lo escribo así, cancelo libra masa con libra masa y ya me queda la libra mol abajo, que va a cancelar a esta libra mol. Saben que el uso del peso molecular, donde lo queramos poner, nada más hay que cuidar el acomodo, ¿sí? Si lo pongo acá abajo, lo escribo al revés, porque de esa forma me doy cuenta que puedo cancelar unidades. Pero siempre escribirlo al revés no significa invertir las unidades, ¿no? 102.3 libras sobre libra mol. Yo lo puedo escribir también 102.3 libras sobre libra mol. ¿Sí? Son lo mismo. Chequen que no estoy cambiando de posición las unidades. La libra masa siempre acompaña al 102.3 y en el otro pongo libra mol. Acá arriba también la libra masa siempre acompaña al 102.3. O sea, cambiamos el número, pero también nos llevamos la unidad. Y eso es completamente válido, ¿no? Entonces lo voy a dejar ahí donde lo puse. Cancelo libra masa con libra masa. Este libra mol va a cancelar este libra mol. Este pie cúbico va a cancelar este pie cúbico. Y esta psia va a cancelar esta psia. Por lo tanto, la temperatura nos va a quedar en unidades Rankine. Unidades Rankine. 100 por punto 55, 40, 22 por 102.3 entre 10.73, 159. 528.13. Rankine. Esta es la temperatura. Pero es el cálculo ideal. Por lo tanto, tengo que hacer otro cálculo. Me pide el problema, me lo pide con la ecuación de Van der Waals. En el inciso B, con la ecuación de Van der Waals. Para eso, este es refrigerante 134A. Creo que no está en la lista, en la tabla esa que les estoy compartiendo. Se la voy a compartir. Bueno, primero voy a dejar de compartir el y luego les voy a compartir la tabla esa que les... En esta tabla, aire, amoníaco, freón, hidrógeno, metano, nitrógeno, oxígeno, no viene el refrigerante 134A. Necesitamos las constantes A y B para ese refrigerante. Entonces, tenemos dos caminos. O buscamos en otras tablas más complejas, más completas, a ver si encontramos el refrigerante 134A, o calculamos las constantes A y B con las ecuaciones que teníamos de Van der Waals para la A y la B. Recuerden que son estas. A es igual a 27 R cuadrado por temperatura al cuadrado crítica entre 64 y entre la presión crítica. Quiere decir, como comentamos cuando vimos Van der Waals, que si no encontramos las constantes en alguna tabla para un gas en específico, con las propiedades críticas del gas, puedo calcular la constante A y la constante B. No hay problema, lo podemos hacer. Nada más que hay que hacer la talacha esa de calcular la constante A y la constante B con las propiedades críticas. Entonces, nos va a quedar de tarea calcular las constantes con esas dos ecuaciones que están ahí. Necesito la temperatura crítica y la presión crítica que están en la tabla A1E, ¿verdad? Ahí donde tomé ahorita el peso molecular. Ahí están las constantes críticas. A ver si lo tengo aquí.
En modo presentación no me aparece. En esta tabla, ¿no? Aquí está, es en el sistema inglés, aquí está el tetrafluoretano R134A. Aquí está voy a anotarlo de una vez aquí. 673.6 es la temperatura. En ranking y en CIA la presión crítica es 588.7 en CIA. ¿Sí? Entonces, con estas dos propiedades, vamos a calcular el valor de A y el valor de B. El valor de A y el valor de B. Con estas dos ecuaciones. Tienen que meter la misma R que usamos ahorita para hacer el cálculo del gas ideal. Es la misma R que va aquí. ¿Sí? Esa misma R. Nada más tengan cuidado ahí con los moles. Hay que usar el peso molecular para que nos quede la A en libras masa. Entonces esta R tendríamos que multiplicarla por el peso molecular. Igual acá, la otra R de la B. Entonces, a ver cuánto les da el valor de A, no lo vamos a dejar de tarea. En la próxima clase me dicen cuánto les dio el valor de A y el valor de B. Voy a ver si consigo las constantes en otras tablas que tengo por ahí guardadas de constantes de Van der Waals, a ver si encuentro el valor del R134A para compararlo con los datos que vamos a calcular. Y si no, pues usamos los que calculemos, ¿no? Para poder entonces despejar la temperatura de aquí. La temperatura es fácilmente despejable de aquí. El volumen es el complicado, pero la temperatura no, porque la temperatura va a ser simplemente todo esto entre la R y ya voy a tener la temperatura de Van der Waals, pero necesito el valor de A y el valor de B. Entonces lo calculamos con estas ecuaciones, es simplemente sustituir y listo, y resolverlo, sustituir y resolver, y concluimos el problema en la próxima clase. Ok, no hay ninguna pregunta de eso, que vamos a calcular las constantes. No. Profe, pasó lista. Sí, Cueto, precisamente te iba a comentar eso. ¿Quién llegó ahorita, Cueto? Muy bien. ¿Alguien más que haya llegado después de que pasé lista? Lisbeth Cárdenas. Lisbeth Cárdenas, Lisbeth. Ok, ¿alguien más? Profe, ¿a Holguín? Holguín, García, ok, está bien. No le había puesto presencia. Ahí está. ¿Alguien más? 6, conmigo 7, vamos a ver. Ok, ya estamos todos. Ok, calculen esas dos constantes. Si tienen alguna duda, pues ahí por WhatsApp me preguntan, ¿no? Sale, Cueto. Por ahí me preguntan por WhatsApp. En caso de que batallen para encontrar el valor de A y el valor de B. Ok. Bye. Ándale, pues, bye. Hasta luego.